¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase en el canal del Teacher, donde las clases de inglés se hacen más prácticas y más sencillas. Como ustedes pueden ver, hoy trabajaremos los adverbios de frecuencia, un tema muy sencillo que se puede trabajar en cualquier tiempo verbal y que ya lo vamos a explicar. Bienvenidos. Bueno, antes de comentarles cómo se trabajan los adverbios dentro de una oración en el idioma inglés, les voy a comentar algo. Vamos a dividir la palabra adverbio en tres partes para que entendamos mejor y nos quede supremamente claro cómo se trabajan estos adverbios dentro de la oración. ¿Y cómo lo vamos a dividir? Adverb es la forma en que se escribe adverbio en inglés. Y para que tengamos cuenta, el adverbio, las palabras always, usually, sometimes, never, siempre se ponen antes del verbo. ¿Y cómo lo vamos a aprender? Sencillamente la misma palabra adverbio nos indica cómo se trabaja. La A de adverbio antes, la de y verbo antes del verbo. Eso nos lo vamos a meter en la cabeza como una especie de clave, para entender que el adverbio usualmente el 90% de las veces se pone antes del verbo. Ya después vamos a ver otros adverbios que no son de frecuencia que se utilizan en diferentes partes de la oración, pero por ahora los adverbios de frecuencia tengámoslo en cuenta que se ponen antes del verbo, para que tengamos eso allí bien clarito y empecemos a trabajar. ¿Listo? Bueno, aquí vamos a empezar con dos ejemplos en el tiempo presente simple. Recuerden que los adverbios de frecuencia se pueden trabajar en cualquier tiempo. Por ahora vamos a empezar con un ejemplo en presente simple. Entonces miremos estas dos oraciones. My mom goes to Miami. Mi mamá va a Miami. Ya ustedes saben que esta S es porque es presente simple y está en tercera persona, ¿cierto? My mom goes to Miami. Mi mamá va a Miami. Pero aquí queremos darle una frecuencia. ¿Con qué frecuencia mi mamá va a Miami? Entonces vamos a insertar antes del verbo. Recuerden que adverb es antes del verbo. My mom, aquí ponemos el adverbio porque este es el verbo. Go es el verbo, entonces lo ponemos antes del verbo. My mom goes to Miami on vacation. Vamos a insertarle una frecuencia aquí. Entonces vamos a ponerle always. Y al ponerle always, ya la oración nos indica la frecuencia con que va mi mamá a Miami. My mom always goes to Miami on vacations. Mi mamá siempre va a Miami en vacaciones. Entonces, el adverbio se inserta antes del verbo. Sigamos aquí con el siguiente ejemplo. We play soccer at night. Nosotros jugamos fútbol en la noche. Pero aquí no indicamos si todas las noches, si siempre, si usualmente, si algunas veces o de pronto nunca. ¿Ya? Entonces vamos a insertarle una frecuencia y el adverbio que se pone antes del verbo, pues lo vamos a poner antes del verbo play. Entonces, we play soccer at night. Nosotros jugamos soccer en la noche. Vamos a insertarle la frecuencia. Digamos que algunas veces. Entonces insertamos sometimes antes del verbo porque el adverbio va antes del verbo. We sometimes play soccer at night. Nosotros algunas veces jugamos soccer en la noche. ¿Listo? Vamos a hacer más ejercicios. Bueno, aquí tenemos más ejemplos, más ejercicios. Como se pueden dar cuenta, la línea en la que vamos a insertar el adverbio, la palabra de frecuencia, siempre se pone antes del verbo. Muchachos, que algo les quede muy claro. No importa el tiempo, yo puedo utilizar adverbios. Y el adverbio no modifica la forma del verbo. Como pueden ver, aquí está presente simple tercera persona. Aquí está en tiempo pasado, con verbo regular, ed. ¿Sí? Aquí está en futuro y no va a cambiar la forma del verbo se va a mantener. Entonces vamos a empezar a insertar los adverbios de frecuencia antes de los verbos. Es un tema supremamente fácil. Entonces, my dog never, nunca, runs around the park. Mi perro nunca corre alrededor del parque. Es una estructura muy parecida a la del idioma español. My wife sometimes, mi esposa, algunas veces cocinaba pasta. My wife sometimes cooked pasta. Como les decía, el adverbio no modifica el tiempo del verbo. Si es presente simple, es presente simple. Tercera persona, tercera persona. Si es pasado simple, dependiendo si el verbo es regular o irregular, se mantiene igual. Bien. Futuro. El verbo no se modifica, siempre queda igual. Entonces, I will
Y esto es lo que usualmente las personas se dicen entre ellas: I will always love you. Es una frase muy popular. Yo siempre te amaré. I will always love you. Miren que aquí va el auxiliar de futuro, ¿sí? Pero se respeta que el adverbio tenga que ir antes del verbo. Siempre el adverbio tendrá que ir antes del verbo. They have, presente perfecto. They have come to my house. Ellos han venido a mi casa. Aquí ponemos a menudo, often. They have often come to my house. Ellos a menudo han venido a mi casa. Y el adverbio se pone antes del verbo. Eso sí, no tiene pierde. Sonia has visited me. Sonia me ha visitado. Podemos decir que never. Sonia nunca me ha visitado. Sonia has never visited me. Entonces aquí tenemos never antes del verbo, sometimes antes del verbo, always antes del verbo, often antes del verbo y never antes del verbo. O sea, adverb antes del verbo, muchachos. Y no importa el tiempo en el que estemos trabajando, siempre el adverbio irá antes del verbo. El adverbio de frecuencia, porque hay otros tipos de adverbios. Por ahora son adverbios de frecuencia que nos indican con qué frecuencia hacemos las actividades nosotros. Ustedes se preguntarán, bueno, y cuando es pregunta, pues exactamente lo mismo. Cuando es pregunta, el adverbio se pone antes del verbo. Y usualmente no se usan los adverbios de frecuencia en oraciones negativas, porque así como hay adverbios positivos, hay adverbios negativos, como seldom, de vez en cuando, o never, que es nunca. Entonces no podemos decir ella nunca hace esto. Hay algunos adverbios que son para las positivas y otros adverbios que son para las negativas. Entonces les voy a mostrar unos ejemplos. Bien, como les decía, aquí voy a poner unos ejemplos cuando se hace en pregunta y cuando queremos expresar algo negativo. Entonces, cuando dijimos que el adverbio siempre se pone antes del verbo, es así, incluso en las oraciones de pregunta. Por ejemplo aquí, do you cook pasta? Tú cocinas pasta, pero quiero preguntar con qué frecuencia. Entonces digo, do you always, y ese always es el adverbio de frecuencia y va antes del verbo cocinar. Do you always cook pasta? ¿Tú siempre cocinas pasta? Miren que el adverbio sigue yendo antes del verbo. Y aquí vamos a poner otro adverbio de frecuencia, usually, que es usualmente, y dice, did you usually visit her? Tú usualmente la visitabas. ¿Por qué visitabas? Porque está en tiempo pasado, ¿cierto? Y el adverbio sigue yendo antes del verbo. Bien, ahora, en las oraciones negativas no es muy común que utilicemos adverbios de frecuencia. Más bien utilizamos un adverbio que indique que no se hace tan frecuentemente, pero se hace en forma positiva. Por ejemplo, no diríamos I don't always go. Se puede utilizar, pero no es muy común. I don't always go. Entonces, en vez de decir I don't always go, pues utilizamos un adverbio que indique que más bien algunas veces voy. I seldom go. En vez de decir I don't always, decimos I seldom go. ¿Bien? O existe otro adverbio que ya es compuesto, que se very often. Ya lo vamos a explicar aquí. ¿Listo? Entonces, como decíamos que el very often, ustedes bien recuerdan cuando es de los significados de los adverbios de frecuencia, que often significa a menudo. Pero cuando queremos expresar algo negativo, que no es muy a menudo, que es algunas veces, que es de vez en cuando, podemos utilizar esta expresión, very often, que significa muy a menudo, pero usualmente se hace para oraciones negativas. Entonces, la pregunta sería, do you usually visit her? Mire, usually va antes del verbo. Do you usually visit her? ¿Tú usualmente la visitas? Usted puede responder, I seldom visit her, o I never visit her, o si quiere decir no muy a menudo, usted dice, I don't visit her, y aquí cambiamos, porque como el adverbio se vio afectado por este very, ya no lo podemos poner aquí antes del verbo, sino que nos toca ponerlo al final. Esto es una excepción. I don't visit her, y ponemos el very often, que significa muy a menudo, y entonces decimos, yo no la visito a ella muy a menudo. Son algunas excepciones que podemos hacer. Son dos excepciones. El sometimes, que se puede utilizar al comienzo de la oración, en medio de la oración, es decir, antes del verbo, o al final,
Y está el very often, que toca utilizarlo siempre al final. ¿Listo, muchachos? Esa es la explicación de los adverbios de frecuencia. Recordemos, el adverbio de frecuencia siempre va antes del verbo, con algunas excepciones, como son sometimes, que se puede poner al comienzo de la oración, después del sujeto, antes del verbo, como es normal, o al final de la oración, sometimes. Y very often, que se utiliza para oraciones negativas, y esta expresión siempre la ponemos al final de la oración. ¿Listo, chicos? Espero que les haya quedado muy claro el tema de los adverbios de frecuencia. No olviden suscribirse al canal para que tengan nuevas explicaciones de nuevas clases y sigamos progresando en nuestro aprendizaje del idioma inglés. Hasta luego.